Muy bien, en esta ocasión tenemos este circuito que se ve un complicado, pero realmente es muy sencillo. Aquí podemos observar, este es el mismo punto, este es el mismo nodo, aquí, aquí, aquí. Entonces, en este circuito me están pidiendo la potencia y el voltaje de la fuente dependiente de corriente y la potencia y el voltaje de la resistencia de 15 ohms. Muy bien, entonces, observando el circuito, un error muy común que no se debe de hacer es, por ejemplo, estas dos resistencias. 3 y 9 están en paralelo, efectivamente, pero al momento de efectuar el paralelo, perdería la incógnita de I3. La I3 es el valor de esta fuente dependiente de corriente, es decir, 0.9 por la corriente que circule por la resistencia de 3 ohms. Ese sería el valor de esta fuente de corriente. Entonces, no es conveniente efectuar el paralelo, se pierde la incógnita. Aquí sí tenemos 15 que va a estar en serie con estas dos de 6 que están en paralelo. Y al mismo nodo entra una fuente de 6 amperes y sale una de 4. Entonces, la corriente neta que llega al nodo serían 6 menos 4, serían 2 amperes. Entonces, mi circuito equivalente sería una fuente de corriente de 2 amperes que llega. ¿Por qué hacia arriba y no hacia abajo? Porque la que se impone es la de 6. Si la que se impusiera, la que fuera más grande, fuera hacia abajo, esta tendría que ir hacia abajo. Entonces, 2 amperes. Llega la resistencia de 3, la de 9, la fuente dependiente, que es 0.9 por I3. Aquí está la resistencia de 15. Entonces, dos resistencias iguales en paralelo, aquí sería 3, aquí sería 9. Entonces, mi circuito equivalente ya se redujo a esto. Perfecto, entonces aquí viene la corriente I3. Ahora aquí sería, van a estar 18. Entonces, 18 va a estar en paralelo con la de 9. En los circuitos también se pueden intercambiar. Es decir, de aquí puedo yo convertir esta fuente de 2 amperes, la resistencia de 3, y puedo yo decir un equivalente. Esta de 9 va a estar en paralelo con estas que están en serie 15 y 3, serían 18 ohms, y va a estar mi fuente dependiente que va hacia arriba y sería 0.9 por I3. Entonces, el paralelo de 9 con 18 son dos resistencias. Recuerden que es el producto entre la suma. 9 por 18 entre 9 más 18. Únicamente cuando son dos resistencias. Y este equivalente sería 6 ohms. Aquí, no se me pase, esta es la I3. Entonces, vean cómo mi circuito, muy complicado en apariencia, se está haciendo algo muy sencillo. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Nosotros requerimos, para saber, antes de potencia, requerimos encontrar el voltaje. Entonces, me interesa saber el voltaje que se encuentra en la fuente dependiente, es decir, el voltaje del nodo. Entonces, este nodo, yo le puedo dar el nombre que ustedes quieran. Entonces, aquí le vamos a poner Vx. No sabemos cuánto vale. Entonces, vamos a decir, aquí en una corriente de 2 amperes, si llegan a este nodo, viene una corriente I3. Entonces, aquí está llegando otra corriente al nodo que vale 0.9 I3. Entonces, se puede decir que aquí viene otra corriente que vamos a ponerle I alfa.
Entonces, utilizando la ley de Kirchhoff de corrientes, dice la suma de las corrientes que llegan al nodo, es decir, 2 más 0.9 y 3. Esta llega, es igual a la suma de las que salen. ¿Quiénes salen del nodo? Y 3 más y alfa. Entonces aquí, en este caso, dices tú, ok, tengo una ecuación que tengo puras corrientes, entonces tengo muchas incógnitas, pero vamos a utilizar la ley de Ohm para encontrar el voltaje del nodo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí me quedaría 2 más 0.9 según la ley de Ohm y 3, es decir, la corriente que circula por esta resistencia, que va a ser igual al voltaje entre 3. ¿Y este voltaje cómo se va a llamar? Vx. Vx entre 3 corrientes y voltaje sobre resistencia. Esto es igual a la I3, entonces la I3 que dijimos que era Vx sobre 3. Aquí pude haber juntado estos dos términos, no importa. Más I alfa, aquí está la I alfa, entonces sería Vx sobre 6. Fíjense que aquí tenía I3 y alfa como incógnitas. Ahora nada más tengo una incógnita que se llama Vx. Entonces ya el sistema tiene solución. Entonces esta ecuación número 1 que aquí se generó, me quedaría 2 es igual, este Vx, lo tengo aquí, sería Vx, sería 1/3 más 1/6 menos 0.9 sobre 3. También lo pudieron haber resuelto, haber multiplicado todo por 6 para eliminar los quebrados. Entonces, con la calculadora, ¿qué me quedaría? Sería 1/3 más 1/6, sería 1/2 menos 0.9 sobre 3, sería 0.2. Esto es igual a Vx por 0.2. Despejando Vx, me quedaría 2 entre 0.2. Entonces, ahí 2 entre 0.2 serían 10 voltios. Entonces, el voltaje del nodo vale 10 volts. Es decir, aquí se quedan 10 voltios. Muy bien, entonces ya encontré una incógnita que me decía el voltaje de la fuente vale 10. Esta es una respuesta. Y luego me están pidiendo potencia. Para encontrar la potencia que está disipando esta fuente de corriente, yo necesito saber, acuérdense, potencia es igual a corriente por voltaje. Entonces ya conozco el voltaje, me falta qué corriente tiene por ahí. Entonces es 0.9 por I3. Pero la I3, ¿cuál sería el valor de la I3? Aquí lo tenemos. Recuerden, la I3 es la corriente que circula por la resistencia de 3 ohms. Entonces, I3 sería Vx sobre 3. Y la Vx vale 10 entre 3. Me quedaría 10 tercios, es una función periódica. Me quedaría 3.33 amperes. 3 amperes. Ok, entonces para encontrar la potencia, la fuente dependiente sería corriente 3.33 amperes por voltaje por 10. Entonces eso nos daría potencia igual a 33.3 watts. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que...? Ah, no, perdón, no
no estoy encontrando la potencia, es corriente, que fue un error. Estoy encontrando la I3, entonces la I3 vale 3.3 por punto 9, perdón, aquí no es potencia, sino que es el valor de la fuente de corriente. Voy a poner la fuente de corriente, ¿cuánto vale? Punto 9 por I3, y la I3 vale 3.33. 3.33 por punto 9 me da 2.99. Esto prácticamente es 3 amperes. Aquí está circulando hacia arriba una corriente de 3 amperes. Entonces, ahora sí, para encontrar la potencia, ¿qué es lo que decimos? Potencia es igual a corriente por voltaje. ¿Qué corriente circula por ahí? 3 amperes. Por 10, esto sería 30 watts. Entonces ya encontramos la potencia de la fuente y el voltaje que se queda en la fuente dependiente, 10 y 30. Ahora me están pidiendo potencia y voltaje en la resistencia de 15 ohms. Entonces, en esa resistencia de 15 ohms, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a el circuito. Lo tenemos aquí, entonces fíjense muy bien. Aquí está la de 15. Aquí está 15. Entonces yo necesito el voltaje que se encuentra de aquí hasta tierra, son 10 volts. Igual aquí es Vx, aquí se quedan 10 voltios, pero entre 15 y 3, es decir, entre 18 y 9 se siguen quedando 10 voltios, que es el paralelo, esta con esta, el paralelo. Pero, entonces me interesa en la de 15. Yo para saber el voltaje que se encuentra en la de 15, necesito saber qué corriente circula por aquí, para encontrar qué voltaje se queda en 3 y restárselo a los 10. Entonces, esta corriente, ¿cómo la podemos calcular? Fíjense muy bien, aquí es el mismo nodo, llega 2 amperes, sale I3, bueno, sale I3, sale esta de 6, entonces esta de 9 con la de 18, estamos en paralelo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo encuentro la corriente que circula por I alfa, sería el equivalente. No, por este lado no se puede resolver. Entonces tendríamos que hacer el cálculo con, permítanme, aquí está esta corriente. Yo la puedo denominar, ¿cómo le llamamos a esta corriente? Aquí viene el punto 9, aquí viene 3. Aquí serían 3 amperes. Hacia arriba salen 3, llegan a este nodo. Yo necesito saber, a este nodo llegan 2 amperes, sale 3, pero necesito saber la de 9. Entonces, asumiendo que la corriente que viene por la de 9 ohms, vamos a llamarla y Z, ¿qué me quedaría? Vamos a utilizar leyes de Kirchhoff. Aquí está mi circuito. Entonces, ¿qué me quedaría? Sería, voy a poner ley de Kirchhoff de corrientes. Fíjense muy bien. Llegan a este nodo 2 amperes. Entonces, la suma de las que llegan 2, luego llega también 3 amperes, y esta de este nodo está saliendo. Entonces, la suma de las que llegan es igual a la suma de las que salen. Sería I3 más IZ más esta corriente que yo necesito saber. Vamos a ponerle a esta corriente IR más IR. Ahora, yo ya conozco, yo puedo conocer cada una de ellas. ¿Cuánto vale la I3? Aquí la encontramos. Fíjense muy bien en los apuntes. La I3 me dio 3.33 amperes.
Entonces, aquí vamos a poner 3 y 2, 5 es igual 3.33 más la IZ. La IZ es la corriente que circula por la de 9 ohms. La podemos encontrar, corriente que es igual, voltaje sobre resistencia. Y el voltaje fueron 10 sobre 9. Más IR, que es la incógnita, no sé cuánto vale esa IR. Es más, pues pudo haber salido, despejamos y vamos a tener un valor de IR con esta ecuación. El otro, esta IR, fíjense muy bien, el otro caso sencillo, el más fácil de visualizar, es IR es igual a voltaje, es decir, voy a poner aquí, voltaje entre 18, porque estas están en paralelo, en serie, perdón. Entonces me quedaría 10 entre 18. Al hacer esta fórmula, ¿sí? La ley de Ohm directamente y la ley de Kirchhoff de corrientes nos tiene que dar exactamente lo mismo. Lo mismo. Por esos circuitos no hay un solo camino. Oye, el maestro lo hace de un modo. No hay un camino definido. Las técnicas sí, pero no hay un solo camino para resolver un circuito. Entonces aquí me quedaría IR 10 18avos, 10 entre 18, serían 555.5 miliamperes. Esto es la IR, la corriente que circula por 15 y 3, porque recuerden que están en serie, la corriente es la misma. Ahora lo que vamos a encontrar es el voltaje en 3. Recuerden, ¿qué es lo que queramos hacer? Me están pidiendo el voltaje en 15, entonces se lo voy a restar a lo que se quedó en 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Voltaje en la resistencia de 15, vean el circuito, aquí está. De aquí hasta acá son 10. Entonces, si yo sé lo que se quedó en 3, pues es lo que nos va a quedar en 15. Entonces, el voltaje en la de 15 sería Vx menos el voltaje en la resistencia de 3 ohms. Es decir, 10 volts menos, ¿qué voltaje se quedó aquí? I por R. 3 por la IR que nos dio 555.5 miliamperes. Eso sería el voltaje en la resistencia de 15. Y sería 3 por 555.5 por eso a la menos 3. Sería 1 voltio. Entonces, 10 menos esto sería 8.33 volts. Esta es la otra incógnita. Y ahora me están pidiendo qué potencia se está disipando la de 15 ohms. Entonces, potencia es igual a corriente por voltaje, IR por 8.33. Entonces, potencia en la de 15 sería IR por el voltaje que acabo de encontrar. ¿Cuánto nos dio la IR? La tengo, sería 555.5 milis por 8.33 por 555.5 por eso la menos 3 nos da el gran total de potencia, sería 4.662 watts. Entonces ahí está el ejercicio resuelto. No se les olvide suscribirse al canal para los próximos videos sepas en qué momento se son subidos. Gracias.